El 28 de junio queríamos mencionar una que quizás estamos muy acostumbrados a escuchar o a ver en televisión, que es el Día Internacional del Orgullo Gay o el Día Internacional del Orgullo LGBT, también se lo conoce por sus siglas, que estamos acostumbrados quizás a ver muchos desfiles en la tele, muy coloridos, mucha gente quizás lo toma a broma, mucha otra tiene empatía, mucha otra quizás aún no consigue tener empatía, pero la idea era tratar este tema porque tiene todo un trasfondo que descubrimos acá a través de investigar con la producción y todo, porque queríamos hablar de este tema. Descubrimos un mundo, sobre todo documental e histórico, que desconocíamos de por qué se celebra esto todos los 28 de junio, que seguramente muchos lo desconocen. En realidad, y para adentrarnos en este bloque, queremos comentarles a qué se debe esta celebración, más allá de que con Mariano no pertenecemos a la comunidad, somos heterosexuales, pero queremos generar concientización, ¿por qué no también algún efecto contagio para que esto se transmita y que exista un mayor respeto por los derechos y que haya más igualdad entre todos, ¿no? A pesar de la orientación sexual que tenga cada uno. Vamos a ponernos en contexto. En el año 1960, para una persona que era de condición homosexual, era una época oscura, muy difícil. Para que se pongan en contexto, en esa época, por ejemplo, si una persona se recibía de médico o de abogado, corría el riesgo de que no le entregaran la matrícula, ¿sí? Acá con Mariano somos abogados y sabemos de esta cuestión, de que la verdad que hoy, analizándolo desde el año 2021, nos resulta llamativo que una persona solamente por su orientación sexual no pueda ejercer determinada profesión. Bueno, esto ocurría en los años 60, además de que existía una persecución brutal, era un delito, por ejemplo, ser homosexual o realizar determinadas actividades al aire libre. Estamos hablando de Estados Unidos, precisamente en Nueva York, en la localidad de Greenwich Village, que era donde ocurría esto, donde se concentraban o donde se empezaban a concentrar la mayor cantidad de agrupaciones de tono homosexual, ¿no? Y se empezaban a juntar y a reunir en distintos lugares, en bares, en boliches. Y bueno, acá es donde se genera, y es el dato curioso y por qué se festeja esta fecha, el Stonewall Bar, que era el lugar donde se reunía la comunidad homosexual en aquella época, y justamente se reunían en ese lugar porque no podían exponerse en la vía pública. Les recordamos que era un delito hasta incluso andar vestido con una ropa que no identificaba el género de la persona, algo que hoy por hoy lo vemos como un disparate, pero bueno, en los años 60 era así, y lo que buscaban era reunirse en este tipo de bares para, bueno, entablar relaciones, charlar en forma tranquila sin ser acosados por la policía en la vía pública. ¿Qué es lo que ocurrió? Un 28 de junio del año 1969, la policía ingresa al Stonewall Bar y lo que hace es pedir identificaciones. Incluso la policía, en un claro abuso de autoridad, manoseaba a las mujeres. O sea, todo un despilfarro, un desastre realmente lo que ocurría en esa época, el 28 de junio de 1969. Y intentaron llevarse los detenidos a todos los homosexuales que estaban en el lugar, con la excusa de que en realidad se estaba vendiendo alcohol, que el lugar no tenía licencia para vender alcohol. Bueno, todo esto generó que mucha gente se empiece a congregar afuera del bar, sobre todo en una zona donde estaba repleta de bares, y al ver tanto operativo policial la gente se empezó a acercar. Bueno, se terminó congregando, según las cifras que se habla, entre 400 y 600 personas en la puerta del bar, y todo estalló justamente cuando a una de las mujeres que se llevaban detenida se quejó porque le estaban apretando demasiado las muñecas las esposas, y la policía empezó a golpearla brutalmente. A raíz de esto la mujer le pidió a toda la multitud que estaba ahí que reaccionara, que la ayudaran, que no se quedaran callados, y se conoce ese día, ese 28 de junio de 1969, como la primera vez que la comunidad homosexual reacciona, no solo la comunidad homosexual, porque había gente de todos lados que se había acercado al lugar, y empezaron a arrojarle piedras, incluso monedas a la policía, porque entendían que como iban a sobornar y no habían recibido su soborno por parte del bar, le arrojaban monedas en tono de burla, y todo esto terminó con la policía acuartelada dentro del bar y la gente con una furia absoluta intentando incendiar el lugar, que incluso los bomberos de Nueva York llegaron a tiempo para poder salvar a la policía y que no muriera incendiada. Esto generó revueltas por el transcurso de 5 a 6 días y es lo que se conoce al día de hoy, que es la tragedia o la revuelta de Stonewall Bar Inn de Nueva York, que estaba ubicado en la localidad de Greenwich Village. A partir de esto, desde el año 69 al año siguiente, un año después, en 1970, también un 28 de junio, se realiza una manifestación y una marcha que arranca desde este bar y recorre la ciudad de Nueva York. De hecho, para trasladarlo a tiempos más actuales, el presidente Barack Obama, anterior presidente
que tuvo Estados Unidos, declaró el lugar donde estaba el bar Museo Nacional en Estados Unidos, en defensa de los derechos y la identidad y orientación sexual de las personas, y esto generó un efecto contagio en todo el mundo, y por eso, hoy por hoy, todos los 28 de junio se realiza esta marcha. Por eso queríamos comentarle esto para que lo tengan presente, de que no es solamente una marcha multicolor que vemos por la calle, sino que tiene todo un trasfondo muy importante. De hecho, para que tengan en cuenta la gravedad que había en los años 60, es que las personas, por ejemplo, las que tenían descendencia afroamericana, tenían incluso una enmienda en la propia Constitución que los protegía, ¿sí? por los años de esclavitud que tuvieron con anterioridad en el país, en Estados Unidos. Y las personas homosexuales no tenían esta protección y estaban incluso en una situación mucho peor que las personas con descendencia afroamericana. Así que esto para que lo tengan en contexto de cuál era la realidad que se vivía en Estados Unidos. Sí, también de mencionar que a partir de esos acontecimientos de los cuales venía hablando Gastón, comenzaron a formarse distintas organizaciones, agrupaciones que empezaron una lucha por el reconocimiento de una serie de derechos que estaban totalmente, de los cuales estaban privados las personas que, por ejemplo, querían contraer matrimonio. Bueno, ya el ejercicio de una profesión liberal también estaba vedado a gente que tenía tal vez una orientación sexual que no era la mayoritaria, con gran incidencia seguramente de la iglesia, de eso no se puede desconocer. Bueno, esto con el tiempo se fue flexibilizando y hubo una serie de conquistas que no queríamos dejar de mencionar, que son muy importantes. A nivel internacional comenzaron allá por el 2001 en Nueva Escocia, que fue uno de los primeros países en aprobar el matrimonio igualitario. Y aquí en América, el primer país de América Latina que lo convirtió en ley, el matrimonio igualitario, fue justamente Argentina. En julio del 2010 ya se van a cumplir 11 años de la ley de matrimonio igualitario. Es importantísimo en miras a lograr una sociedad más inclusiva, abierta e igualitaria. Y mencionar también no solo el tema del matrimonio igualitario, sino posteriormente, en el 2012, 2 años después, se sanciona la ley de identidad de género, que lo que permite es que, ¿qué se entiende por identidad de género? La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente para sí, ¿sí? Más allá de cuál sea el sexo que se le asignó al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, ¿sí? Esta ley lo que permite, para lo cual antes había que pedir autorización judicial, hoy en día eso ya no es necesario. Lo que permite es modificar el nombre, la imagen y el sexo que se consigna en los documentos, e incluso operarse si la persona quiere cambiar su género también físicamente lo puede hacer. Y todo esto gracias a la ley de identidad de género que nos rige desde mayo del 2012, ¿no? Relacionado con el tema que comenzó en 1969, dijimos. 1969 y continuó a partir de 1970, que se lo conoce como la primer marcha por el orgullo. Aclarar, porque hay muchos, lo estamos tratando de tomar con el mayor de los respetos, pero muchos consideran que no es la marcha del orgullo gay, era una palabra que no se conocía antes, sino que se habla de una marcha de la comunidad homosexual. Incluso las siglas también traen algunas complicaciones, porque algunos consideran que no es solamente LGBT, que serían lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, sino que también habría que agregar las siglas I, intersexual, también la sigla Q de queso, que significaría queers, que son personas que aún están en proceso de conocer su identidad y su género, y el símbolo más, que identificaría a todos los colectivos y agruparía a todos los colectivos que están luchando por una igualdad de género. Así que queríamos mencionarlo en el programa, no queríamos dejar pasar la oportunidad en el programa, justamente porque coincide con una fecha en la que la mayoría de nosotros quizás la conocemos solamente por ver en los medios de comunicación, desfiles coloridos, y no tenemos idea cuál es el trasfondo que tiene esto, y nos pareció importante destacarlo, aunque sea en el primer bloque, porque coincide con la fecha del programa.
Sí, perfecto. Y también hacer hincapié de cómo las autoridades, a través de las normas, que es lo que veníamos hablando, fue acompañando esa realidad, ¿no? Una realidad que ya no se podía seguir dejando de lado. Así que bueno. Bueno, para cerrar el bloque